Bien, ahora hablaremos de otro algoritmo, de otra forma de igual construir árboles de decisión, tanto para clasificación como para regresión, que está dado por este esquema o modelo de construcción denominado CART. CART por Classification and Regression Tree. Y la idea es muy similar a lo que habíamos visto anteriormente, solo que aquí se implementa otra medida, otra métrica distinta a la entropía, para calcular qué tan mezclada está todavía una población, un subconjunto de datos, es decir, qué tanta presencia yo tengo de las distintas clases en un subconjunto de datos. Y esta métrica, que se conoce como índice Gini en este contexto, es una métrica que, por ejemplo, de entrada se basa más en la frecuencia de aparición de los elementos en una clase dentro de una cierta población. Es decir, qué tanto número de elementos hay en una clase, en una población dada, ¿no? Para algunos les será familiar el nombre de esta métrica, Gini. Es el mismo que propuso la métrica Gini para medir desigualdad, pero acá igual parte de su trabajo lo hizo para medir en poblaciones, para los estudios económicos que realizaba, pues ver en las poblaciones qué tanta representatividad hay de distintos grupos, por ejemplo. Y eso se ha usado también en esta área de árboles de decisión, porque la idea sirve para poder determinar, cuando yo tengo un subconjunto de datos, qué tan mezclados están esos datos, en el sentido de qué tantas muestras de las distintas clases todavía tengo en ese subconjunto de datos. Entonces, yo puedo usar una representación basada en esa métrica de Gini para ver en una población qué tanto mezcla hay de las distintas clases, ¿vale? Entonces, esta métrica se tiene que calcular para cada uno de los ramas que se generan a partir de un atributo que yo decido usar para partir mi subconjunto. Para cada rama yo calculo utilizando esta fórmula, y ahora lo veremos con un pequeño ejercicio. Calculo cuál es el valor Gini en cada una de esas ramas y después lo combino, pero ponderado por la cantidad de muestras que están en cada una de esas ramas, ¿no? La cantidad de ejemplos que yo tengo en cada una de esas ramas. Es una medida que visualmente igual es muy similar a lo que yo tengo con la entropía, porque si recuerdan, por ejemplo, con la entropía yo tenía que si la probabilidad de que los elementos de una clase, si todos fueran, digamos, clase positiva, si la probabilidad era 1, mi entropía aquí valía 0. Si la probabilidad era 0, la entropía aquí valía 0. Si la probabilidad era 0.5 de que perteneciera a una clase o a la otra, la entropía aquí tenía su valor más alto, ¿no? Y después bajaba en un continuo de valores hacia ambos extremos. Bueno, el índice Gini, este índice Gini también tiene esa misma propiedad. Cuando los datos están todavía de dos clases o más clases muy mezclados, el valor Gini va a ser relativamente alto, y cuando está solamente la presencia de una clase mayoritariamente, los valores del Gini van a ser bajos, ya sea para la clase de positivos o para la clase de negativos. Vale, eso lo vamos a ilustrar ahora con un ejemplo que sería utilizando el mismo conjunto de salir a jugar tenis o no. Aquí ya hice un extracto de una parte de ese subconjunto y de hecho un análisis un poco más de qué pasa si, por ejemplo, quiero analizar el Gini que se me generaría si yo decido utilizar el atributo ambiente como el atributo para partir mi subconjunto inicial. Si recuerdan, si utilizo el atributo ambiente, eso me genera tres subconjuntos, uno con el valor soleado, uno con el valor nublado y uno con el valor lluvioso. Dentro del atributo de ambiente soleado me quedan 5 elementos, ¿sí? Por esa rama estarían bajando 5 elementos, por el nublado me quedarían 4 elementos y por el lluvioso otros 5 elementos. ¿Vale? Ahora, dentro del
soleado, yo tengo de esos 5 elementos, 2 pertenecen a la positiva, 3 a la negativa. Del nublado, todos pertenecen a la positiva, no hay nada en la negativa. En el lluvioso, 3 positiva, 2 negativa, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo el caso de que quiero usar el ambiente como atributo y analizo cuál es el índice Gini para el subconjunto soleado, voy a aplicar esta formulita de acá y lo único que tengo que hacer es contabilizar cuántos son de una clase y dividirlo por la cantidad total de elementos que hay en esa rama, ¿no? Entonces, por ejemplo, son 2 positivos de 5 elementos que hay en esa rama y hay 3 negativos de 5 elementos que hay en esa rama, ¿vale? Y eso lo sustituyo en esta parte de la fórmula, ¿vale? A eso hay que quitarle un valor de 1, que sería el valor más alto. Y lo que va a indicar aquí, por ejemplo, es 2 quintos al cuadrado, me va a dar 0.16, 3 quintos al cuadrado es 0.36, ¿sí? A eso hay que restarle, bueno, eso hay que restárselo a 1 y me da que el Gini en esa rama, ¿sí? En ese subconjunto sería 0.48, ¿vale? Ahora, el Gini para la rama en donde está todo nublado, bueno, cuando hago la sustitución me doy cuenta de que 4 de las 4 ramas perdón, 4 de las 4 muestras pertenecen a la clase positiva, por eso me daría un 1, que elevado al cuadrado sería un 1. El segundo elemento que analizaría sería cuántos de la clase negativa hay de esos 4. Encontraría que 0, 0 entre 4 me daría un 0, eso elevado al cuadrado es un 0, por lo que en esta parte yo tendría un 1 menos 1, me daría un 0. Y eso indica que el Gini es 0, ¿sí? Porque en esa rama todos los datos que caigan ahí con ambiente nublado van a pertenecer a la clase positiva. No está mezclado ahí ninguna otra clase. No hay impurezas, por lo tanto, en ese subconjunto, ¿no? Todos serían clase positiva. Entonces eso indica que el Gini es 0. Del otro lado, si yo analizo ahora cuál sería el Gini cuando mi subconjunto se partió con ambiente lluvioso, ya sé que son 5 datos los que quedan ahí, 3 clase positiva, 2 clase negativa, es un cálculo muy similar a lo que tengo acá con ambiente soleado. Eso me da un Gini de 0.48, ¿vale? Entonces ya tengo los Ginis para soleados, nublado y lluvioso, que son parte de este atributo ambiente. Entonces ya para calcular finalmente el Gini total para ese atributo ambiente, lo que tengo que hacer es sumarlos, ¿no? Los Ginis de cada una de estas ramas usando esta fórmula, ¿no? Los sumo, pero van ponderados por la cantidad de datos que hay en cada una de esas ramas. Entonces prácticamente es aplicar esta fórmula de aquí, que me diría que para el primer subconjunto, que el Gini me dio 0.48, eso lo tengo que multiplicar por 5 sobre 14. ¿Por qué? Porque tengo en esa rama 5 datos de 14 posibles. Después el segundo es 4 sobre 14 por 0, que me dio el valor del Gini en esa rama. Y el tercer elemento es 5 sobre 14 por 0.48, lo cual me daría un Gini total de 0.342. ¿Vale? Y entonces ese sería el Gini que yo esperaría si utilizo el atributo ambiente para partir mi conjunto de datos original. Teníamos más atributos, ¿no? Temperatura, humedad, etcétera. Bueno, al inicio yo tengo que hacer ese cálculo de Gini para cada uno de ellos, ¿no? Aquí ya lo tengo yo hecho, ustedes lo tendrían que validar siguiendo igual estas fórmulas para ver si les da exactamente los mismos valores. Pero aquí, por ejemplo, ya calculé para ambiente, para temperatura, para humedad, para viento, ¿sí? Y aquí ya tengo los Ginis para cada uno de ellos. Lo que yo voy a preferir para seleccionar el atributo es aquel. Y aquí es una contraria a lo que yo hacía con el algoritmo anterior. En lugar de escoger el que me da mayor ganancia de información, aquí escojo el que me da el Gini menor. Y entonces, por ejemplo, yo estaría escogiendo como primer atributo en la raíz de mi árbol, el primer atributo que tengo que evaluar es el atributo ambiente. ¿Por qué? Porque ese me da un Gini menor, 0.342, lo que me indicaría que después mis muestras van a tener
menos incertidumbre, perdón, mis subconjuntos van a tener menos incertidumbre si escojo ambiente, y ya lo vimos por qué igual, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando escojo ambiente, yo llego en un caso en el que tengo que, cuando el ambiente es nublado, eso me da un subconjunto en donde todos los elementos pertenecen a la clase positiva, ¿no? Entonces ahí no hay nada de incertidumbre, ¿vale? No hay nada de que en ese subconjunto haya datos aún mezclados. Entonces eso contribuye a que el ambiente tenga un Gini menor. Entonces yo estaría escogiendo ambiente como mi atributo para hacer esa partición inicial de mi subconjunto. De nuevo, eso me genera 3 subconjuntos. En cada uno de ellos tengo que volver a hacer este proceso recursivo, ¿no? Ir a evaluar si todavía tengo que partir, cuál sería el mejor atributo para partir, y tendría que hacer un análisis similar. Hacer el cálculo del Gini dentro de ese subconjunto y escoger el atributo que me dé el menor Gini. ¿Sí? Y de manera recursiva, hasta que llegue un caso en el que ya no sea posible partir o que ya todos los datos que están en esa rama son de la misma clase o la mayoría son de la misma clase, ahí podría parar también. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ilustrar cómo es que se crean esos árboles, ahora utilizando esta medida Gini. Van a ver que es solamente un cambio a lo que habíamos hecho anteriormente, pero también voy a aprovechar para ilustrar el caso de que yo también puedo regular, por ejemplo, la profundidad que quiero tener en mis árboles, ¿no? Si yo ya no quiero que tengan más niveles, si yo digo, no me interesa tener árboles muy profundos, que sería con muchas ramas hacia abajo, ¿sí? Yo puedo también regular esa parte, decir, hasta aquí paras y ya no generas árboles más profundos. Entonces ahora nos pasamos a ilustrar cómo generar árboles con esta nueva métrica que es el índice Gini. Bien, ahora vamos a ilustrar entonces cómo crear un árbol de decisión utilizando esta métrica. Vamos a comenzar utilizando las funcionalidades para importar las librerías que necesitaremos. Algo importante también es esta ilustración, la vamos a hacer ahora con otro conjunto de datos, uno un poquito más retador, que es el conjunto de datos de vinos, que ya ustedes igual han usado en otros ejercicios. Entonces vamos a importar nuestras librerías, que en este caso ya todas las conocen. Voy a importar las librerías y después voy a cargar mis datos. ¿Sí? Voy a definir una variable en una semilla aleatoria. Voy a importar mis datos del dataset de vinos en una variable X y una variable Y. Y también me voy a traer de una vez los nombres de las características de esas mediciones en el dataset de los vinos. Sí, y eso lo voy a guardar en esta variable que se llama variables, porque eso van a ser los nombres de las variables, o tal vez posiblemente mejor llamarlos atributos, ¿no? Esos son los atributos realmente que vamos a usar nosotros para visualizar finalmente el árbol, ¿no? Y esos son los atributos que se estarán usando y evaluándose durante el proceso de construcción que hará scikit-learn. Después hago la división, datos de entrenamiento, datos de prueba. Después hago un escalamiento de esos datos o una normalización de esos datos. Lo hago por separado, los datos de entrenamiento de los datos de prueba. Esto para evitar algo que se conoce como data leakage, que algo de los datos de entrenamiento, si utilizo solo un escalador o una normalización aquí, la misma para ambos, eso puede darle un poco de ayuda a los rangos de valores para los datos de prueba, y eso es lo que se conoce como el data leakage, ¿no? Hay información ahí que se filtra a los datos de prueba para ayudarle al algoritmo, y eso es algo que no queremos, ¿no? Queremos que solamente entrene con los datos de prueba y lo único que conozca de los datos de prueba, perdón, datos de entrenamiento, ¿sí? Entonces por eso hago esta normalización, en una para los datos de entrenamiento y otra diferente para los datos de prueba. Y lo que sigue ahora es construir un modelo de árbol de decisión. Entonces voy a hacer algo muy similar a lo que habíamos hecho anteriormente. Voy a crear un modelo y le voy a pedir que igual sea un decision tree classifier, ¿sí?
Y le voy a pedir ahora entonces que el criterio que use ya no sea entropía, sino que sea esto que acabamos de ver, que es Gini. Y además le voy a pedir, como una medida de control, que además la máxima profundidad del árbol que genere sea de 3 niveles, ¿sí? No más de 3 niveles, contándola a partir de la raíz. ¿Ok? Entonces le voy a decir máximo 3 niveles y entonces ya después le digo, ahora sí, ajusta ese modelo de acuerdo a los datos de entrenamiento. ¿Ok? Y entonces ejecuto esto y aquí ya tengo creado yo mi modelo de árbol de decisión a partir de esos datos. De nuevo, lo primero que puedo hacer es visualizar si efectivamente el árbol que tengo ahí tiene sentido con los datos que yo le estoy presentando para entrenar. Y le voy a decir, ok, expórtame este modelo. Imprímemelo primero como texto, ¿no? Yo le digo eso. Y aquí está ya mi árbol. ¿Sí? De nuevo, ahorita las características o los atributos están solamente numeradas, ¿sí? Los distintos cantidad de atributos que puede haber. Y se dan cuenta, aquí está considerando solamente 1, 2, 3, 4 características, ¿no? De las 13 características que tiene el dataset de vinos, al final el modelo, bueno, este algoritmo encontró que solamente son 4 las necesarias para poder tomar una decisión, ¿vale? Entonces ahora le voy a pedir que me ponga los nombres de esas características. Y eso ya le dijimos que iban a ser lo que definimos como una variable arriba, que es la variable de atributos. ¿Sí? Y ahora sí me está mostrando, por ejemplo, cuáles son los atributos que yo debo de considerar para saber de qué clase es el vino. Por ejemplo, uno de los primeros que yo tengo que considerar es la intensidad del color. Y creo que eso puede ser incluso hasta bastante de sentido común, ¿no? O sea, nosotros cuando queremos saber de qué vino estamos teniendo enfrente, la intensidad del color nos dice mucho, ¿no? Obviamente, en base al color sabemos si es un vino tinto, si es un vino blanco, si es un vino rosado, ¿no? De acuerdo a la intensidad del color, es algo tan fácil que podemos ya empezar a ver si va a ser de alguna de las 3 clases que tal vez conocemos, ¿no? Pues lo mismo, ha encontrado en base a esos datos que la intensidad del color es un elemento importante para llevar a tomar la decisión, ¿no? ¿Vale? De esas 13 características que tenemos, y lo podemos ver, aquí están los atributos, ¿sí? Este algoritmo ha encontrado que solamente 4 son relevantes, ¿vale? O son las que mejor le ayudan a poder determinar a qué clase pertenece el vino, ¿sí? Estos son todos los atributos que tengo, ¿vale? Y me está diciendo, ok, de todos esos, el primero que vas a evaluar va a ser la intensidad del color. Y dependiendo de qué valores tome, entonces vas a seguir evaluando otros elementos, ¿vale? Ahora, en texto, este es como luce el árbol. Vamos a también mostrarlo de manera un poquito más amigable. Ya sabemos que esto lo hacemos con un plot. Entonces vamos a hacer un tree plot tree. Y si yo le digo aquí solamente el modelo, pues me va a poner el modelo sin indicarme el... ya, me faltó aquí poner el plt show. ¿Sí? Me va a mostrar el árbol con los atributos, pero aquí me está indicando nada más el número del atributo, ¿no? Yo le tengo que indicar, si quiero hacerlo un poquito más amigable, el feature names, decirle cuáles son los nombres de esos features o de esos atributos. ¿Sí? Y ahora sí ya tengo aquí mi árbol. Voy a hacer un poco un zoom para ver si podemos identificar de mejor forma lo que tengo aquí. Entonces les decía, uno de los primeros atributos que yo tengo que evaluar para
ayudarme a clasificar en qué categoría cae ese vino es la intensidad, ¿sí? El color, la intensidad del color. Y se dan cuenta, de nuevo, aquí le dijimos que queríamos usar la métrica Gini, ¿sí? Entonces me está diciendo que, por ejemplo, mi conjunto de datos original tiene 142 muestras, ¿sí? Que es lo que yo tengo en el dataset original de vinos. Tengo 41 muestras de la clase 0, 62 de la clase 1 y 39 de la clase 2. Entonces todavía mi conjunto de datos está muy mezclado. Por eso mi Gini que tengo aquí es relativamente alto, ¿no? No se alcanza a ver con claridad el valor del Gini. Pero bueno, ahorita lo vemos, lo voy a exportar de hecho mejor a un archivo .txt. Ya habíamos visto cómo hacerlo y lo voy a visualizar con la otra herramienta para que lo podamos analizar a detalle y hacer algunas observaciones igual ahí. Graphics, el modelo, el out file va a ser en este caso vinos.txt y le voy a decir además que las features, los nombres, feature names, está en esta variable que se llama atributos. Ok, sí, y entonces le voy a pedir que lo exporte. Tengo un pequeño detalle, déjenme ver. Está aquí el detallito, es graph bis. Ya. Ok, esto ya me genera un archivo .txt que se llama vinos.txt y es el que voy a usar ahora para visualizar el árbol con la otra herramienta. Muy bien, entonces aquí ya tengo nuevamente la herramienta para visualizar nuestros árboles. Lo que he puesto en esta caja de texto es el contenido del archivo txt que exportamos. Ya esta información tiene los nombres de los atributos y cuando genero el grafo, o en este caso el árbol, me muestra esta imagen, ¿no? Que ya es algo que puedo ya visualizar de mejor forma. Y como les comentaba hace un momento, el conjunto de datos original tiene 142 muestras, de las cuales 41 son clase 0, 62 son clase 1 y 39 son clase 2. Entonces en esa muestra, en ese conjunto de 142 muestras, todavía tengo mucha diversidad, ¿sí? Tengo muchos elementos todavía de las tres clases y eso me da un indicador de que el Gini es relativamente alto, ¿no? Es .65. ¿Sí? Todavía tengo información de muchas clases. Entonces está, digamos, esa muestra todavía con algunas impurezas. No puedo tener certeza de cuando llegue un nuevo objeto, a qué clase lo podría asignar. Pero ya el árbol me ha construido una serie de decisiones que yo debo de tomar en base a los atributos, ¿no? Entonces hablábamos de que el primer atributo que yo tengo que evaluar es la intensidad del color, ¿sí? Si esa intensidad del color está por debajo, en este caso, de este valor de menos 0.492, yo debería de seguir evaluando los atributos que están de este lado, ¿vale? Vamos a suponer que ese es el caso, que el vino que yo estoy observando tiene una intensidad de color menor a este valor. Lo siguiente que yo tengo que evaluar es este otro atributo, ¿sí? Si ese otro atributo está debajo de este valor, bueno, veré qué decisión tomo, ¿no? Pero si inicialmente, en base a los datos que tenía el árbol para aprender, podemos ver igual aquí que 54 de las 142 muestras ahora se vinieron de este lado y eso da como resultado que
tenga esta situación en la que 2 son de clase 0, 52 son de clase 1, y le digo, ya no está tan mezclado el conjunto de datos porque la mayoría son de clase 1, sin embargo eso no quiere decir que todavía no haya cierto nivel de impurezas. Entonces el Gini en este caso me está indicando un valor de 0.071, ¿sí? Que ya es mucho menor a lo que yo tenía acá arriba, ¿no? De 0.651. Acá y ahora ya tengo un valor de 0.071. ¿Sí? Ya está casi que este conjunto de datos bastante limpio. Ya no se están mezclando tanto, ¿no? Tengo, la mayoría son de clase 1 y unos poquitos de clase 0. Entonces, después lo que aprendió el árbol es que el siguiente atributo que tiene que escoger es este y evaluarlo con este umbral. ¿Sí? Si lo que yo estoy observando de este atributo está por debajo de este valor, es menor o igual a este valor, entonces yo tendría que caer de este lado, y de este lado veo que el árbol aprendió que hay 52 muestras, que todas son de clase 1. Entonces esta muestra, este conjunto de datos, que son 52 ahora, ya no está mezclado. Todos son de clase 1. Por lo tanto, el Gini, ahora que me expresa aquí, es un Gini de 0. ¿Sí? Es el valor más bajo. Ya no hay aquí, digamos, impurezas en este conjunto de datos. Todos son de la misma clase. No están mezclados. En la otra rama caían las otras dos muestras, ¿sí? Que todas son de clase 0. Y todas son de clase 0, entonces también este subconjunto de datos ya no tiene impurezas y por eso el Gini es completamente 0. ¿Vale? Ahora de nuevo, algo interesante es, para la construcción del árbol, al algoritmo yo le pedí que el máximo nivel de profundidad fuese 3, y aquí lo puedo observar, ¿no? Este es nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y no siguió partiendo para allá, más abajo, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, aquí todavía este conjunto tiene un Gini de 0.18, ¿sí? Ahí todavía pudo partir estas muestras, ¿no? Es de 0.18, no es exactamente 0, pero se detuvo porque yo le dije no quiero más niveles en mi árbol. ¿Para qué me puede servir eso? Bueno, para no tener árboles tan profundos que me lleven a generar muchísimas reglas, ¿no? Que a lo mejor no son tan útiles. Aquí, por ejemplo, tal vez parar aquí es una mejor decisión que seguir partiendo el subconjunto. ¿Vale? Entonces de entrada vemos aquí que esa opción de limitar el tamaño del árbol también, bueno, me la respetó y por eso paró y terminó con esta forma del árbol. Otra de las cosas igual interesantes es, a pesar de que tenemos 13 atributos en nuestro dataset, este método ha descubierto que no importa que yo tenga esos 13 atributos, solamente 4 son los relevantes para poder tomar una decisión de a qué clase pertenecen los elementos que tengo ahí, ¿sí? Y esos 4 atributos solamente son estos, ¿no? La intensidad del color, esta medida y esta medida. Estos son los únicos atributos que ha encontrado este método para decir, con esos 4 yo puedo tomar una decisión, ¿sí? Los otros atributos, relativamente, de acuerdo a estos registros, son innecesarios tal vez para poder tomar una decisión. No tengo por qué evaluarlos. Y esta es una gran ventaja con los árboles de decisión, porque, por ejemplo, si yo ya tengo estandarizado que tengo que siempre recolectar las 13 muestras, pero por alguna razón una de las muestras no la puedo conseguir, y sería el equivalente a tener un dato faltante ahí. Si es uno de esos datos que no están en este conjunto de estos 4 atributos, no importa, yo puedo todavía tomar una decisión a pesar de que tengo una medición que me falte, ¿sí? Yo puedo hacer predicciones aún con datos faltantes. Esa es una gran ventaja de este tipo de métodos, ¿no? No tengo por qué hacer una evaluación de todos los atributos de una muestra si solamente me concentro tal vez en lo que me dice el árbol, ¿no? Tú nada más tienes que evaluar estos y con eso es suficiente para tomar una decisión, ¿vale? Entonces igual una gran ventaja de estos métodos, además de que igual visualmente esto se lo puedo explicar a cualquier persona, ¿no? De nuevo, ustedes ya como tarea pueden modificar el contenido del archivo TXT para quitar, por ejemplo, cosas irrelevantes.
tal vez indicadores del Gini no quieren mostrarlo al usuario final, tampoco cuántas muestras, a lo mejor ya nada más se quieren quedar con la pura estructura del árbol que ayuda a tomar las decisiones, ¿no? Y con eso es suficiente y cualquier persona lo podría entender fácilmente. Entonces es una gran ventaja de este tipo de modelos. Obviamente tienen sus desventajas, de las cuales estaremos hablando igual ahora, pero por ahora esto es lo que quería mostrarles con este ejemplo de cómo construir el árbol ahora utilizando esta métrica dada por Gini. Bien, entonces para elaborar un poco más en las ventajas y desventajas que tiene este tipo de técnica, comencemos con las ventajas. Bueno, como ya vieron ustedes, los árboles son relativamente más fáciles de explicar a las personas, ¿sí? No involucran ecuaciones elaboradas como con regresión lineal o regresión logística, ni mucho menos arquitecturas elaboradas como las redes neuronales, ya sean el perceptrón multicapa o las redes neuronales convolucionales, ¿sí? Los árboles de decisión son mucho más fáciles de explicar y de nuevo incluso que un modelo simple de regresión lineal, ¿no? Porque un modelo simple de regresión lineal en el que solamente tenemos, por ejemplo, el intercepto y la pendiente, son dos parámetros, pero le tengo que explicar a la persona que eso regula o está regulado por una cierta ecuación que se comporta de cierta forma, ¿no? Entonces requiere un poco más de entendimiento de algunos conceptos básicos, lo cual con los árboles no es necesario. Yo lo puedo explicar sin ningún problema. Igual, bueno, se cree que a veces las decisiones que nosotros tomamos se asemejan, o las decisiones que toman los humanos se asemejan mucho a cómo funcionan los árboles, ¿no? Esas reglas de si algo se da, entonces actúa de esta forma, es a veces como nosotros igual tomamos decisiones, ¿no? El ejemplo de salir a jugar tenis, por ejemplo, es algo con lo que nos podríamos relacionar algunos de nosotros, ¿no? Si yo quiero ir, tal vez no a jugar tenis, pero digo a, no sé, algún lugar de vacaciones, yo digo, ok, voy a ir, si, no sé, los días, veo el pronóstico del tiempo, van a tener esta característica. Si tienen esta característica, entonces a lo mejor, ok, ese es un indicador de que podría ir, todavía no estoy completamente seguro. Después tengo que evaluar, ok, si los precios de los pasajes igual están dentro de un rango razonable, ok, eso podría ser un indicador de que tal vez sí quisiera ir de vacaciones, y después tal vez una decisión más de si además tengo disponibilidad de tiempo, entonces ya puedo tomar una decisión haciendo evaluación de todos esos elementos, ¿no? Elementos del clima, a lo mejor también de precios y de disponibilidad de tiempo, ¿no? A veces así es igual como nosotros tomamos decisiones, por lo cual verlo en un árbol también es bastante útil y fácil de entender. Ya vimos que también, bueno, gráficamente se pueden mostrar, se interpretan sin ningún problema. Los expertos no necesitan, bueno, no necesitamos un conocimiento experto para entender qué está pasando ahí, sobre todo si los árboles, y es una cosa que a veces se quiere tener siempre, sean pequeños, ¿no? Es decir, que no sean tan profundos como en el caso anterior. A partir de la raíz máximo 3 niveles, tal vez con eso es más que aceptable, ¿no? Y todavía puedo tomar decisiones buenas. Yo también bueno, nosotros también vimos que podemos usar valores cualitativos, ¿sí? o en este caso categóricos, ambiente nublados, soleado, lluvioso. Los árboles los puedo construir de esa forma, ¿no? Sin problema. Okay. En scikit-learn vimos que tenemos que hacer ahí una conversión, pero en sí el algoritmo se puede implementar tal vez sin necesidad de scikit-learn, usando tal cual las variables cualitativas, ¿sí? Variables categóricas, y podría funcionar sin ningún problema. Hablando de desventajas, los árboles, si no limito yo, por ejemplo, la profundidad de los árboles, eso puede darme lugar a que se dé un fenómeno conocido como sobreajuste. ¿Sí? Es decir, que quiera seguir partiendo y partiendo y partiendo y partiendo los datos de entrenamiento, lo cual me va a llevar a que sí, tal vez llegue a particiones en donde ya todo esté, digamos, con una entropía cero o con un Gini cero. Sí, puede ser que esté bien, pero eso va a tener problemas después para no generalizar bien, ¿sí? Porque sobreajustó, se
especializó en una forma de los datos, lo cual no le permite tal vez generalizarlo. También da lugar a que, por ejemplo, esas pequeñas variaciones no permiten generalizar y por lo tanto no son robustos. Un pequeño cambio tendría que implicar o implica un cambio en toda la estructura del árbol, ¿no? Y a veces con respecto a modelos lineales, a veces los problemas pueden ser resueltos con modelos lineales muy fácilmente, por ejemplo, como en este caso, ¿sí? Encontrar la frontera de decisión entre los elementos que están en esta clase y los que están en esta clase. Con un modelo lineal tal vez yo lo puedo hacer muy fácilmente, pero si yo quiero implementar un árbol, yo tendría que hacer primero partición aquí, o a lo mejor partición acá, y después esto me genera ciertas regiones que tengo que seguir partiendo, hasta que logre tener resuelto el problema, ¿no? Sí, eso es en algunos casos. En otros casos puede venir bastante bien, ¿no? En este caso, por ejemplo, estos problemas son no linealmente separables. Ahí sí que van bastante bien los árboles, pero para problemas que son linealmente separables, tal vez los árboles pueden darme una complejidad innecesaria, ¿no? Porque aquí yo tendría de nuevo un árbol con mayor profundidad para poder tener esas particiones que yo tengo aquí a la vista. Entonces son algunas de sus desventajas de los árboles. Vamos a ver que igual hay un modelo más avanzado de árboles que son algo que se conocen como bosques aleatorios, ¿sí? O random forest, en donde yo tengo el poder de varios árboles al mismo tiempo y entre todos me ayudan a tomar una decisión, ¿vale? Y de hecho eso es lo que vamos a hablar ahora, cómo es que funcionan esos métodos de ensambles, que no son exclusivos para árboles, pero que el ejemplo más icónico de ese tipo de métodos son los bosques aleatorios o el random forest.